Descubre qué son los ETFs, la manera más fácil de empezar a invertir siendo latinos aquí en Estados Unidos. Si te gustaría invertir pero no sabes cómo comenzar, no te preocupes porque en este video te voy a compartir la información que justamente necesitas saber para poder tener éxito. Ya sé que hayas escuchado de invertir en ETFs o no, independientemente de eso, si no estás invirtiendo tu dinero en algún vehículo, es muy seguro que termines trabajando después de tu retiro o aún después de tu jubilación, o tú tengas que trabajar para el dinero en lugar de que el dinero trabaje para ti. Y bueno, ¿qué significa ETF? Sencillamente significa por sus siglas en inglés Exchange Traded Fund, y lo que quiere decir es un fondo que cotiza en la bolsa de valores. ¿Y qué es lo que se cotiza? Pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser materias, y principalmente tiene un propósito. El ETF lo que quiere es seguir un índice bursátil o replicar un índice. Imagínate que tienes un carrito y vas al supermercado y lo llenas completito de puras frutas. Pero en lugar de comprar cada fruta por separado, compras el carrito entero. Más o menos así es como funciona el ETF. Como viene siendo un solo fondo, lo que te permite es invertir mediante un mismo fondo muchas diferentes acciones. Por ejemplo, en lugar de comprar una sola empresa que se llame Nvidia y pongas ahí tu dinero en riesgo, completamente todo tu efectivo, puedes comprar un ETF que replique al índice Nasdaq, que son las 100 empresas de la tecnología en los Estados Unidos, el sector tecnológico. Ahora bien, así como una acción es una pequeña parte de una empresa, asimismo un ETF es una acción que te permite invertir en más acciones dentro de esa misma acción para que puedas tener más empresas pero con mucho menos dinero. Y te quiero compartir cuáles son las principales ventajas. La número 1 es la diversificación, pero para poder compartir esto quiero comentarte que existen riesgos, y uno de ellos son los riesgos directos y los indirectos. Es decir, si tú tienes un riesgo directo es porque le está pegando únicamente a una sola acción, y esto lo vimos en el caso de Meta, anteriormente conocida como Facebook, ya que solo fue afectada de manera particular. Y nos vamos a verificar la siguiente imagen de octubre de 2021 a octubre de 2022. Desafortunadamente se presenta en el mercado y en todas las noticias que Facebook o Meta pierde el 71%. ¿Y cuál fue la razón? Bueno, principalmente es que se tuvo conflicto con los dispositivos de Apple porque estos ya no permitían poder proporcionar información personal. Por lo tanto, no existía el mismo flujo de información, no existían los mismos anuncios, entraba menos dinero y eso representó pérdidas para la empresa. Pero, ¿qué hubiese pasado si en lugar de tener el dinero únicamente invertido en esta empresa de Meta, hubieses tenido todo tu dinero invertido en un ETF que replicara al S&P 500? Sencillamente hubiera caído únicamente el 19%. Esa es la diversificación. Pero también quiero mostrarte cuál es la otra cara de la moneda. Si tú te fijas en esta gráfica, de julio de 2022 al 1 de octubre de 2023, Meta se recupera en un porcentaje del más del 200%, increíblemente. Mientras que el mercado, el S&P 500, únicamente se recuperó un 24.23%. El siguiente beneficio es que los ETF tienen esta gran ventaja de que no necesitas ser un experto para elegir las empresas. No tienes que analizar ni sus estados financieros, ni quién es su CEO, ni quién se encuentra dirigiendo la empresa, ni cuáles son sus estados financieros, porque esto podría complicarlo. Los ETFs ya fueron preseleccionados y estas vienen siendo las mejores empresas que representan a un solo sector o a un mismo mercado. Por lo tanto, eso puede disminuir la complejidad. El tercer beneficio de tener ETFs es que viene siendo un menor costo. Pongamos un ejemplo. Si tú buscas un asesor financiero para que invierta por ti, le tienes que pagar a él una comisión. El asesor seguramente va a invertir en algún fondo y tiene que pagar también esa comisión. Por lo tanto, estarías pagando la comisión del fondo y la comisión al asesor.
Es un cargo doble. La gran ventaja es que nosotros mismos podemos comprarlos. ¿En dónde? En un broker que se encuentre regulado. Tú mismo puedes crear un usuario y una cuenta y puedes generar la compra de un ETF que siga a un índice bursátil, por ejemplo al Standard & Poor's 500, que este sigue a las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos por su capitalización de mercado. Ahora, el cuarto beneficio es que no son complejos, son flexibles en cuanto a accesibilidad. Y esto significa que mientras tú te encuentres dentro del horario de tu broker o de tu casa de bolsa, tú puedes comprar y vender los ETFs como acciones. Y número 2, puedes observar todas las posiciones que tienen en su poder. Por lo tanto, tú puedes determinar verificando en qué es donde invierte este ETF. Te voy a platicar de dos tipos de ETFs. Los ETFs que son pasivos. Y estos ETFs son los que replican a un índice financiero o a un índice bursátil. Un ejemplo es el que ya te comentaba, el S&P 500. Otro es el Dow Jones y otro es el Nasdaq. Y si ya te diste cuenta e ingresaste a verificar cuál es el precio del S&P 500, te vas a dar cuenta que no está en dólares, son puntos, es decir, que no puedes comprar un índice bursátil. Por eso existen los ETFs para que tengas acceso a poder comprar estos ETFs que replican normalmente a un sector o a un índice. Un ejemplo es el SPY y este pertenece al State Street. Otro ejemplo es el VOO y este pertenece a Vanguard. Y por último tenemos el IVV y este pertenece a BlackRock. La verdad es que los tres hacen lo mismo, pero al mismo tiempo no son iguales. Aunque esto suene confuso, es como ponerte el ejemplo entre Apple y Microsoft. O por ejemplo Coca-Cola y Pepsi. ¿Hacen lo mismo? Sí, pero no son iguales, ¿cierto? Tienen tres cosas que son la diferencia entre cada uno de ellos. Número 1 es el precio. Este va a variar dependiendo de cuál sea el ETF que elijas. Número 2 es el volumen, que viene siendo la cantidad posible que tú puedes para comprar y vender. Entre más volumen tengan, es más sencillo que puedas vender o comprar tus títulos. Y tenemos también lo que es la comisión anual. Normalmente se le conoce como expense ratio. Y aquí te voy a compartir dos de ellas. La comisión o el expense ratio de SPY es del 0.09%, mientras que para VOO es solamente del 0.03%. Ahora déjame decirte cuál es la gran diferencia en estos. Para los activos que se manejan en SPY son 562 billones. Sin embargo, para VOO es 1.3 trillones. Pareciera que no es mucha la diferencia, pero si haces la multiplicación, en realidad sí es grande. Y el otro tipo son los ETFs que son activos, y estos requieren de una investigación. Y básicamente es porque existe un administrador que está altamente haciendo movimientos. ¿Por qué? Porque se encuentra activamente asignando valores y lo que buscan pues es generar rendimientos que son adicionales o superan a los estándares. Como lo puedes ver en la siguiente imagen, ARK Innovation de Cathie Wood. Este es un ETF de tecnología que el fondo y su manager seleccionan. Y prácticamente lo que buscan es superar a un índice de referencia, es decir, activamente están seleccionando activos, son más riesgosos y por supuesto tienen costos de gestión más altos. Se dice que los ETFs pasivos, por el contrario, obtienen un costo-beneficio debido a que no se están manejando activamente, el precio es mucho menor. Ese sería uno de los grandes beneficios. Y recuerda perfectamente lo que dice Tony Robbins. El 96% de los fondos de inversión gestionados activamente no superan al mercado en un periodo de 15 años. Ahora, ¿cuántos tipos de ETFs existen? Pues aproximadamente existen 9.900 ETFs. Pueden ser ETFs internacionales, ETFs específicos de países, ETFs de acciones emergentes, ETFs de mercados en desarrollo, ETFs que son de commodities como el oro o como la plata y ETFs de criptomonedas. Y esto es simplemente para darte acceso a los diferentes tipos de activos que existen entre mercados y acciones. Y si te preguntas cómo puedes invertir, bueno, quieres revisar primeramente cuáles son sus ponderaciones y selecciones. Es decir, vas a querer revisar cuáles son las proporciones que tienen entre sus activos. Por ejemplo, el ETF SPY
SPY tiene 6.9 de sus acciones para Apple, mientras que solamente para PayPal tienen un peso del 0.19%. Por lo tanto, no hay tanto impacto si tienen ellos algún tipo de situación con PayPal. Número 2, los costos de transacción y los gastos de gestión por comprar y por vender a través de uno de los brokers que tú elijas. Y número 3 vienen siendo los costos anuales, es decir, la comisión que tú vas a pagar anualmente. Y aquí me gustaría hacer énfasis porque esto es muy importante. Las comisiones sí importan, y si revisas la siguiente fotografía, te darás cuenta cuál es la diferencia entre 1% de comisión al año y el 0.09 de comisión para el caso del SPY. Aquí imaginamos que tienes $6,000 invertidos en una suma global y los dejas durante 20 años con un rendimiento promedio del 10%. Si te das cuenta, lo que te resta al pagar la comisión del 1% son $33,628. Pero cuando tú pagas solamente una comisión del 0.09%, entonces te vas a quedar con $39,713. ¿Cuál es la diferencia? Pues que estás pagando una comisión de $6,738 cuando tienes una comisión anual del 1%, mientras que para una comisión del 0.09% tienes solamente $653. Y si te preguntas en dónde puedes comprarlos, un muy buen broker para poderlo comprar, para poder comprar un ETF puede ser Vanguard. Este broker es bastante confiable aquí en los Estados Unidos y si te fijas, este broker tiene un X-Ratio del 0.03% y puedes comprar desde $1. Para encontrarlo solamente tienes que verificar que sea el VOO y este es un ETF que sigue al índice S&P 500. Así es que ya lo sabes, invertir no es algo complicado, sobre todo ahora con los ETFs lo puedes hacer de esta forma sencilla. No tienes que tener mucho dinero, puedes empezar con lo que tienes en este momento y seguir creciendo constantemente para mantener una inversión a un largo plazo. Y si llegases a tener alguna cuestión mayor o alguna duda más grande, entonces puedes también consultar a un fiduciario para que te pueda proporcionar información, ya que estos están obligados por ley a proporcionarte la información en base a tus intereses, no a los de ellos. Esa es la gran diferencia entre un asesor financiero y un asesor fiduciario. Por último, si te gustaría recibir información acerca de fondos indexados, es otra muy buena opción para poder invertir. Y aquí en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que vayas a revisar cuáles yo considero que son los 5 mejores fondos indexados para que puedas comenzar si es que aún no decides si invertir entre ETFs o invertir en fondos indexados. Vas a poder saber también cuál es la diferencia. Así es que si te gustó este video, por favor compártelo y regálame un grandioso like que no te cuesta absolutamente nada. Recuerda, no olvides que no puedes dejar para mañana lo que puedes invertir hoy. Hasta la próxima.